Bueno, una vez más, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Emociones Libres, Sanación en Movimiento. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, Mariana. Muy bien y muy feliz, contento de estar nuevamente contigo y con todos nuestros seguidores de las diferentes redes. Bueno, les tenemos una noticia y es que ya estamos disponibles tanto en YouTube como en Spotify. Nos pueden escuchar buscándonos como Emociones Libres, Sanación en Movimiento. Entonces nos vamos por allá. Allá también vamos a leer todos los comentarios que ustedes nos dejen, cuáles son sus opiniones y qué temas también quieren que tratemos en estos podcasts. Pero el día de hoy te traigo un tema muy importante y que es muy interesante y es el tema del perdón. Entonces, quiero que hablemos un poquito sobre cómo es este proceso de perdón, que sin duda es importante y súper necesario para cualquier tratamiento que tengamos en biodecodificación, hipnosis clínica. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso. Así es, Mariana. Mire, el perdón es algo fundamental, es un eje importante dentro de la terapia que yo hago de biodecodificación, programación neurolingüística y la hipnosis clínica. ¿Y por qué es importante el perdón? El perdón es importante porque tenemos que quitarnos todo eso que nos está envenenando, todas esas ofensas, todas esas emociones que yo he recibido a lo largo de mi vida y que eso me están envenenando. ¿Y por qué? Porque es que el origen de prácticamente todas las enfermedades, los cánceres, las artritis, las alergias, la depresión, la ansiedad, las enfermedades inmunológicas, etcétera, tienen un componente emocional bien importante, es un trauma que nosotros, recuerda que lo hablamos en uno de los programas de biodecodificación, es un trauma que hemos vivido de una manera imprevista, que lo hemos vivido en soledad y que no lo hemos superado, es decir, sigue allí latente. Y muchos de esos traumas han creado en nosotros ofensa, han creado en ofensa en todo nuestro sistema, en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema de producción de distintas hormonas que nos mantienen el cuerpo equilibrado, han producido ofensa en nuestro cerebro que regula prácticamente todos nuestros órganos. Entonces, cuando yo he recibido esa ofensa, ya sea que estaba en el vientre de mi madre, que estaba de niño o más joven en la universidad, en el trabajo, y yo sigo viviendo con esas ofensas son un veneno y yo sigo con ese veneno acá intoxicándome, me estoy envenenando. Si yo no saco ese veneno que tengo dentro de mí, me enveneno, produzco la enfermedad y sigo perpetuando la enfermedad. Por eso es que cuando alguien nos ha ofendido, ¿quién sufre más, Mariana? Cuéntame tú, ¿quién crees tú que sufre más cuando hay una ofensa? ¿El que te ofendió o tú como ofendida? Yo como ofendida. Señora, Yo como ofendida. claro, tú como ofendida, porque tú cada vez que veas al agresor, la persona que te golpeó, la persona que te maltrató, la persona que me robó, que me insultó, que habló mal de mí, que me causó esa gran ofensa, esa persona vive tranquilo con lo que hizo. Pero sin embargo, yo sí vivo adentro con ese resentimiento, ese rencor, esa rabia, esa tristeza, ese sufrimiento, ese dolor está adentro. Mire, esa persona me robó un dinero, esa persona me traicionó, esa persona en el trabajo utilizó cosas que yo hice para que me sacaran del trabajo y lo ascendieran a él. Esa persona utilizó la mentira, utilizó trampas, cosas para hacer daño. Entonces yo me estoy creando un daño. Entonces de ahí nace una alergia, de ahí pueden estar naciendo problemas de artritis, están naciendo cánceres, dolores, ansiedad, depresión, bueno, tantas cosas. Entonces yo tengo que sacar eso de mi cuerpo, tengo que sacar eso de mi alma para poder liberar y empezar a sanar.
Todos esos dolores que tenemos nosotros en la cabeza, en los cuellos, en la espalda, en la cintura, en las piernas, dolores en muchas partes, son tensiones acumuladas. Hacen parte de ese gran peso que las ofensas nos han dado. Y yo como ofendido vivo sufriendo todo el tiempo. Tan es así, Mariana, que de pronto uno va por la calle y al frente viene hacia nosotros la persona que nos hizo esa ofensa y cambiamos nosotros de carril para no cruzarnos. El que Sí, ofendió, el que agredió, antes se ríe y dice, "Ja, allá va tal persona que se me cambió de carril. Me tiene miedo, no me puede ni ver, no me puede ni soportar. No, yo sigo sufriendo por lo que me hicieron. Entonces yo tengo que perdonar para poder reestructurarme, para poder continuar en mi vida. Y ojo con esto, perdonar es diferente a reconciliar. Por ejemplo, yo te pregunto, Mariana, ¿qué es reconciliación y qué es perdonar? bueno, yo diría, me recordé como esa frase que decimos mucho que como yo perdono pero no olvido, algo así, pero siento que la reconciliación es más como, digo yo que también es un trabajo muy importante, pero cuando uno está dispuesto a, y cuando siento yo que cuando uno también ha de cierta forma como superado, no sé si es la palabra correcta, pero como que ha tenido un proceso también de perdón. Pero muchas veces sí, digamos, es mi opinión, hay momentos y hay situaciones que donde no hay una reconciliación y no es necesario. Para mí es como mi forma de pensar, porque hay traumas, siento yo, y que hay personas que de verdad debido a una persona o a una situación han sufrido tanto que el tema de reconciliación es como un imposible. Entonces, siento que también es como, digamos que es un proceso muy difícil, pero sí no es igual a un perdón. Y que lo que tú decías es muy importante porque cuando hablamos de un trauma, que digamos nos ha generado muchas cosas, porque a veces también decimos como, pucha, si esa persona no me hubiera hecho esto o no hubiera hecho tal cosa, yo no tendría esto. Yo no me hubiera enfermado de esto o no me hubiera pasado tal cosa o no me hubiera quedado sin trabajo. Entonces nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos, que es como imposible no tener otra perspectiva de eso. Bueno, yo arranco diciendo lo siguiente. El perdón es obligatorio y la reconciliación es opcional. Ok, Perdonar siempre, siempre tiene que ser obligatorio. Reconciliarnos es algo opcional. Y voy a poner un ejemplo para hacer la diferenciación, porque es que la gente me dice, ¿yo cómo voy a perdonar si es antes yo voy a perdonar lo que venga y me pida perdón? No, no podemos esperar a que alguien venga y nos pida perdón. Tenemos que perdonar aun cuando no nos pidan perdón porque yo soy el que tengo que sanar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reconciliar y perdón? Y le voy a poner un ejemplo. Una pareja tiene dos niños, viven juntos. El hombre es un hombre borrachín, todos los fines de semana vamos a jugar tejo, a jugar billar, se toma su cerveza hasta la 1 de la mañana, llega a la casa, pega a los niños, le pega a la esposa, al otro día todo el día está mal, se va otra vez a las 12 de la tarde con los amigos, vuelve a echar trago, tejo, etcétera, y llega agresivo a la casa y ese es su transcurrir y su transcurrir. Por fin un buen día la esposa hace lo que tiene que hacer y es separarse de él y se separan y se van, coge sus chinitos y se va para donde la mamá, la esposa y el señor se va para otro lado. Pero todos los amigos y la familia empiezan a decir, oiga, ¿saben qué? Piénsenlo por los niños, pobrecitos esos niños, van a quedar solos y papá y mamá necesitan el ejemplo de la mamá, del papá. ¿Qué culpa tienen los niños de los problemas de los mayores? Vuelvan a vivir, háganlo por los hijos. Entonces la señora hace eso por los hijos, va a seguir siendo infeliz por los hijos. Y se habla con su esposo y dice, bueno, tocará volverlo a hacer otra vez, pero usted tiene que cambiar, mi hijo, usted tiene que cambiar. Y se van a vivir. Ahí lo que hubo fue reconciliación. Volvieron a tener una relación. Ahí no ha sí, habido perdón. Ahí no ha habido un trabajo de perdón. ¿Sí? Y va a fracasar
esa nueva reconciliación, porque dentro de muy pronto, otra vez el hombre va a seguir en sus andanzas y va a repetirse la historia. Pero también esa misma pareja, la señora ya cansada de todos los abusos, los maltratos del hombre, le dice, mire, ¿saben qué? Yo ya entendí, yo ya acepté que una manera de ser, la manera de ser feliz suya es tomando trago, jugando billar, siendo mujeriego, golpeándonos, abusándonos. Yo ya entendí que esa es su manera de felicidad. Y como yo no puedo cambiarlo, ni nací para cambiar a nadie, mucho menos para cambiarte, yo he cambiado y yo he decidido que no puedo acompañarte en esa manera de la búsqueda tuya de la felicidad. Yo tengo que buscar mi felicidad y te voy a dejar en libertad para que tú encuentres la felicidad. Si esa es la manera en que tú has encontrado la felicidad, tomando trago, jugando tejo, billar todos los fines de semana, golpeando, maltratando o siendo mujeriego, pues te dejo para que sigas en la búsqueda de tu felicidad. Yo te amo mucho, pero no puedo seguir acompañándote en tu camino. Te dejo libre para que sigas en la felicidad. Te deseo lo mejor de este mundo. Perdono todas las ofensas que me has hecho, los maltratos que nos has dado y deseo que la vida y que Dios te acompañe y te dé muchos éxitos, triunfos. Deseo que encuentres la felicidad, que encuentres un camino próspero para ti y una mujer que también te pueda amar. Recuerda que cuando necesites algo, puedes llamarme y si está a mi alcance, yo puedo ayudarte porque siempre estaré contigo para que te pueda ayudar. Pero yo hasta hoy camino contigo y se separan. ¿Ahí qué hubo, Mariana? Ahí hubo perdón. Hubo perdón, ¿cierto? Pero no hubo reconciliación. ¿Sí? No. Entonces, cuando hay perdón y reconciliación pasa esto, pero hagamos un acto de volver a trabajar juntos, de volver a construir juntos, que si tú estás en recaída, yo como esposa te ayudo. Si tú estás en recaída, tú como esposo pides la ayuda. Podemos ayudar y podemos conducir ambos, podemos trabajar ambos. Yo como esposo he tomado la decisión de cambiar por mí. Yo no voy a cambiar por ella, no voy a cambiar por mis hijos. Yo cambio es por mí, porque yo lo quiero, porque yo me amo, porque yo lo necesito y porque yo he decidido cambiar y podemos reconciliarlo. Entonces ahí puede haber perdón y reconciliación. Pero aquí lo más importante es que el perdón sí es obligatorio. Mira que cuando se separa la pareja y se perdonan, hay una separación en paz, hay una separación desde el amor. Y esa pareja puede volver a encontrarse algún día en el camino, se saludan y no se matan. Al contrario, se pueden ayudar en un momento difícil, se pueden ayudar y pueden llevar sus hijos a que uno de sus padres lo pueda ver, lo pueda llevar al parque, pueda hacer la visita a los hijos como lo ordena el juez, etcétera, 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 pero no se van a cargar de rabia, rencores, odios, ¿sí? Porque ya hubo perdón, aunque no hubo reconciliación. Esa es la gran diferencia. ¿La entendiste perfectamente? Sí, es muy importante y siento que es bueno hacer esa aclaración de perdón, que es diferente a reconciliación, porque muchas veces tratamos de hacer como este proceso de perdón, de perdonar a alguien que nos generó algún trauma, pero lo confundimos con lo que tú dices, la reconciliación, y al final de cuentas no estamos perdonando del todo, y siempre es muy difícil, es un proceso, siento yo que digamos que es complicado porque debe ser, creo que yo pienso como sincero, como genuino, para que nos pueda, digamos que ayudar a nosotros mismos. Y me surge una pregunta clave de acá, Juan, que te quería hacer, y es, ¿el perdón puede sanarnos? El perdón es sanador porque viene desde el amor. Cuando yo perdono, y ahorita les voy a enseñar cómo es que debemos perdonar, porque perdonar no es, venga Miguelito, yo te perdono todas las palizas que me diste, los insultos que me diste y yo te perdono y te deseo lo mejor, no siempre tampoco, requiere un trabajo mío desde mi interior para poder perdonar al otro. Pero el perdón es sanador completamente. Es un requisito para poder sanar. Entonces voy a ver lo siguiente. Está la nena, la señora, ella sufre mucho
porque consiguió un esposo que es tomador, es tomatragos, mujeriego y es golpeada por su esposo todos los fines de semana cuando llega de su trabajo, cuando llega de estas andanzas los fines de semana. Y eso le recuerda a su papá porque su papá es igual y ella dice, no, pero es que yo odio a mi papá, por culpa de mi papá es que yo tengo este amor. Los hombres que yo consigo son igualitos a mi papá y eso es por culpa de mi papá. Yo no puedo perdonarle a mi papá las palizas que le daba a mi mamá. Yo no puedo perdonarle a mi papá el sufrimiento que nos hacía. Mi papá llegaba a las 11, 12, 1 de la mañana, nos levantaba todos de las camas sin una excusa, nos sacaba de las camas y nos golpeaba y nos pegaba a todos y le pegaba a mi mamá y nosotros teníamos que salir a esa hora de la casa a escondernos, a ir donde una tía. Yo odio y crecí con todo ese rencor a mi papá, yo lo odio y yo ese rencor a mí me está produciendo enfermedad. Entonces esa señora sufre, tiene ansiedades, tiene dolores de espalda, de cabeza, sufre de artritis, sufre de una cantidad de enfermedades y su hija también está empezando a sufrir porque está consiguiendo novios, igual que el esposo que ella consiguió, igual que la mamá de ella que consiguió a su papá. Bueno, ahí hay un tema de lealtades familiares que ya hablamos en algún momento, ¿no? Y que tendremos Sí. que hablar en otro capítulo, temas importantes de lealtades familiares. Entonces uno dice, mire, señora, para que usted pueda sanar de todo ese sufrimiento que tiene, ese veneno que tiene adentro contra su padre, es el que la tiene así enferma, el que le está produciendo esos problemas de gastritis, de colon, esos problemas de reumatismo, esos problemas de artritis reumatoidea, dolores en la espalda, en columna que no la dejan, es decir, esa cantidad de enfermedades que tienen, hasta el lupus eritematoso tiene la causa. Tenemos que empezar por perdonar y hay que perdonar a su padre. Yo, ¿cómo voy a perdonar a ese hombre? Si nos dio fue mala vida, a mí lo que me dio fue palo, me puso a aguantar hambre, a mi mamá le pegaba, la fracturaba un brazo y yo, ¿cómo quiere que lo perdone? Si él antes vive con otra vieja por allá y ni siquiera me ha venido a pedir perdón. Esa es una historia que se repite, Mariana, todo el tiempo. La encuentra uno mucho en la consulta. Entonces uno le dice, mire, mira, hay que perdonar para poder sanar, porque lo que te está produciendo mantener todos esos rencores, esos odios, ese sufrimiento, ese dolor, es precisamente esa agresión que tu padre te dio. Tienes que perdonarlo para liberarte, no para que tu padre se sienta bien. Ojo, cuando yo perdono no lo hago para que mi papá, Pedro, María, José se sientan bien. Esa es una consecuencia, se van a sentir bien, pero yo lo hago es porque yo soy el que quiero sanar. Y este perdón que yo enseño no es llamando a mi papá, venga papá, le voy a pedir perdón lo voy a perdonar a usted por esto. No, ese perdón es un ejercicio conmigo mismo y tomen nota, cojan un papel y lápiz, porque este perdón tiene 4 pasos que hay que hacerlos en su orden para que sea efectivo. Entonces, a ver, consigamos todos un lápiz y papel y vamos a escribir la receta del perdón. ¿Cómo es el perdón que nosotros vamos a enseñar desde el amor? Desde el amor, sin que nadie me lo pida. Acuérdense, debo perdonar sin que nadie me lo pida, solamente porque yo necesito perdonar. Perdonar es tan difícil, muy difícil. Pedir perdón también es muy difícil. Por eso ni el papá, ni el hermano, nadie pide perdón así de fácil. Por eso me toca a mí perdonar. Entonces, el perdón que yo enseño se llama una carta del perdón. Hay que hacer una carta del perdón. Y esa carta va dirigida a todos los que tenemos que perdonar. Entonces vamos a hacer un listado. ¿A quién debo perdonar? A mi papá, a mi esposo, a mi ex esposo, a mi mamá. Bueno, yo saco la lista de todos los que deben perdonar. Entonces yo perdono a mi papá porque me trató mal y trató mal a mi mamá y mi mamá pero también perdono a mi mamá por haberse aguantado a mi papá tantos años con eso, por no haber hecho nada, por no haberse separado, por no haberlo abandonado, por haber soportado las humillaciones, por haber, sí, también hay que perdonar a la madre porque es que muchos le llegan a uno, es que yo no puedo entender a mi mamá cómo fue así, porque ella aguantó tantos años y todavía de viejita aguanta.
Entonces yo tengo que perdonarle a ella no haber tomado una decisión radical en su vida, porque ella y el papá, desde su ignorancia y desde su sistema de creencias, actuaron de esa forma pensando que era lo mejor. Los papás actuaron de esa forma, creyendo que golpeando, maltratando, tomando cerveza y trago, eso está bien desde su sistema de creencias y yo no entro a juzgar a nadie. Nosotros no entramos a juzgar a nadie. Para eso está Dios y para eso están los jueces. Entonces, volvamos a la carta. Saco un listado y digo, listo, voy a hacer la carta y la voy a titular así, Carta del Perdón a mi papá. Esa Ok. carta, Mariana, no la va a conocer nadie, ni el papá, ni la mamá, ni el hermano. Mm, Dios mío, tantas cosas, rencores, reclamos, no sé, también negaciones que pronto uno pueda tener o que uno perciba de otras personas, que a veces siento que, digamos, cuando hay una situación de maltrato como la que nos contabas en el ejemplo, para uno es muy fácil reconocer como las acciones, digamos que negativas que hay dentro de una familia, o digamos, peleas, maltrato físico, pero digamos que de pronto para mi mamá, ella no lo ve así, digamos que ella está como en negación. Entonces, eso a uno también le genera como un sentimiento de rabia, o sea, como que uno dice, pero ¿por qué no se dan ¿Correcto? cuenta? Entonces uno crece Sí. y va viviendo con ese sentimiento. Entonces, sacar toda la basura es literal, sacar todo lo que yo tengo sucio contra la otra persona. Eso que me está llenando mi estómago de estreñimiento. ¿Y qué es lo que tengo en el estreñimiento? ¿Qué es lo que tengo en los intestinos allí atrapado? Basura. Es la basura que durante todos estos años yo he ido acumulando aquí en mi barriga que me produce estreñimiento. Entonces yo en ese papel le escribo a mi papá toda la basura que tengo contra él. Papá, tengo una rabia enorme contra usted porque usted maltrataba a mi mamá. Me da mucha rabia y tengo rabia, rencor, odio, ira, tristeza que usted nos golpeara. Odio, rencor, tristeza que usted llegar a la casa sin llevar para el mercado y más bien llegar a borracho, a pegarnos, a maltratarnos. Tengo rabia. Me saco todo la basura que yo tengo acá, pero que jamás, jamás, óiganme bien, jamás se la puedo decir eso a mi padre y mucho menos a mi madre, ni tampoco a ninguna persona, porque si yo le digo eso a una persona, daño más la relación, creo más conflicto, le pierdo el respeto, le pierdo la dignidad, me irrespeto y me vuelvo yo también indigno, pero sí lo tengo que hacer a través de este papel, ojo, de el papel, lo escribo. Así esto me produzca llanto, voy a resentir otra vez esos sentimientos de tristeza, de negación, de abandono, de carencia, de culpabilidad, de rabia, de piedra, como decimos, contra esa persona. Escribo esa basura ahí. ¿Me entiendes? Sí, Si yo estoy haciendo perfecto. la carta contra mi novio, el exnovio, le saco lo que tengo guardadito. Ahí sí, como tú decías hace un rato, perdono, pero no olvido. No, acá tengo que sacar todo para olvidar el sufrimiento, no para olvidar que me maltrataste, me hiciste eso. Yo sigo recordando que me maltrataste, pero ya cuando recuerdo eso no me produce dolor, no me produce sufrimiento. ¿Sí? Entonces yo le saco eso, bueno, a mi ex, es que me da tanta rabia eso que me hiciste, esa traición, esa canallada, eso, lo saco allí. Punto dos, después de haber sacado la basura, perdono. Entonces ahí voy en el acto de perdón más hermoso. Le digo, papá, y te perdono todas esas palizas que me diste. Te perdono todas esas noches de rabia, de sufrimiento y de tristeza y de miedo que nos soportaste. Te perdono los maltratos a mis hermanos, a mí, a mi mamá. Te perdono el abandono, el papá que abandona a los hijos y nunca vuelve, ¿cierto? Te perdono todas esas carencias, el hambre, te perdono eso, te perdono, te perdono, te perdono. Es decir,
Si yo en el listado de basura saqué 100 listas de basura, 100 listas de basura son 100 perdones que tengo que hacerle a mi papá, o a mi novio, a mi exnovio, etcétera. Ahí lo perdono, ¿me entendiste? ¿Listo? 3, el punto 3, agradecer. Entonces, ¿yo qué le puedo agradecer a mi papá que me da unas palizas, que en lugar de darme de comer, en lugar de darme cariño, me da palizas, maltratos? ¿Qué puedo agradecerle al padrastro que hacía lo mismo y que fuera eso me violó? ¿Qué le voy a agradecer a la persona que me ultrajó, la persona que me robó? ¿Qué le voy a agradecer a mi mamá que se dejó manipular, abusar, maltratar de mi papá? Entonces, aquí es el acto más grande y sublime que nosotros como seres humanos tenemos que desde el amor hacer, buscar el agradecimiento a esa persona. A mi papá que me abandonó, ¿qué le puedo agradecer? Lo más grande, la vida. Y papá, te agradezco la vida que me diste, porque sin ti yo hoy no estaría acá. Sin ti hoy no tendría los hijos hermosos que hoy tengo. Te agradezco la vida. Y empiezo a buscar algunas cosas bellas y hermosas que yo viví con la persona que estoy perdonando. Te agradezco esa Navidad tan hermosa donde me regalaste un peluche. Mire, Mariana, puede ser la única Navidad donde el papá te regaló o le regaló a alguien algo, pero el niño lo recuerda con ese amor tan grande y es el momento para agradecerle. Te agradezco esa Navidad donde fuimos felices con el novio. Te agradezco esas noches hermosas de placer y de amor que vivimos, ¿sí? O el ex esposo. Te agradezco tal cosa. Pero también debo agradecer qué me enseñó esa persona desde su maltrato. ¿Qué le puede enseñar un esposo maltratador a una esposa? ¿Qué va a aprender la esposa del esposo maltratador, Mariana? Siento que en una situación así, uy, como lo que está, Uy, como, como el eso raya la sufrimiento. cabeza, ¿no? Raya la Sí, cabeza. claro. O sea, tan solo pensar en el sufrimiento que una persona puede generar y el impacto que tiene, siento que es algo que también uno mantiene como en la cabeza y que uno dice, "Pues, pucha, Dios mío, es que, ¿cómo hacen? O cómo Entonces soportan". esa señora, Mariana, esa señora que fue maltratada por el esposo y ella tomó la decisión de ir a la comisaría de familia y denunciarlo, ¿qué aprendió del esposo? ¿Qué, qué enseñanza obtuvo de la vida? Sencillo, aprendió a valorarse, porque cuando ella ya tomó la decisión de dejarlo es que ella hizo un análisis sobre ellas como mujer, como mamá, sobre todo como mujer, hijo, ahí sí como tú dices, juepucha, yo me respeto, y como yo me respeto, yo me amo, y como yo me amo, y yo me valoro, y como yo me valoro, yo me amo, yo me respeto y me valoro, me separo de esta persona, ¿sí? Y tengo que ponerle una demanda porque para eso están las leyes que me protegen. ¿Qué aprendió? Aprendió a que ella valía, a que podía salir adelante sola luchando, a que la mujer necesita y debe tener respeto y tiene derecho al respeto, ¿cierto? Entonces, mire la enseñanza. Pudieron haber pasado 5 o 6 años de abuso de ese marido, pero ella aprendió por fin y aprendió a fuerza de lo malo que la vida le entregó, pero fue un aprendizaje. Entonces yo le agradezco a ti, porque gracias a eso, a esos maltratos, yo aprendí a valorarme. Gracias a esos maltratos, aprendí a respetarme y a hacerme respetar. ¿Sí ves? Entonces, en ese punto de agradecimiento, yo tengo que buscar también de lo malo que me hizo sufrir, qué aprendí para mi vida, qué aprendí para crecer. Mire, el niño que le hacen bullying en la escuela, ¿por qué crees que le hacen bullying en la escuela? La vida, ¿por qué permite que a ese niño le hacen bullying? Mm. ¿Por qué? Porque ese niño necesita aprender a ser fuerte, a crecer, a respetarse, a hacerse notar. Todos ustedes deben conocer muchos ejemplos de niños
que en su biografía y en su historia dicen, este personaje que hoy es famoso, que hoy es presidente de un país, que hoy es un gran científico, que es un multimillonario, que es un gran persona, un gran escritor, cuando fue niño, en la escuela lo golpeaban, lo bulleaban. Yo creo que hay muchos ejemplos. Voy a poner el ejemplo. Uno de los mejores cirujanos cardiovasculares del mundo es de raza negra, de Estados Unidos. Cuando él iba a la escuela, los compañeritos lo bulliaban porque era negro y pobre. Y además no tenía papá, era hijo de madre soltera. Y lo bulliaban, le pegaban y lo apartaban en una esquina en Estados Unidos con la discriminación racial que hay hoy, pero que en esa época era más grande todavía, ¿sí? Que hasta las leyes protegían la discriminación racial y los niños lo apartaban. Ese niño en su interior, ¿qué dijo? Yo me valgo, yo me respeto, yo me amo y tengo que crecer. ¿Y él qué hizo? Se convirtió en un mejor estudiante, fue el mejor estudiante de medicina en la universidad y es uno de los grandes cirujanos cardiovasculares, secretario de salud del gobierno Trump. Él hoy le agradece a la vida eso. En un reportaje él dice, yo le agradezco a la vida que cuando niño sufrí de discriminación y maltrato porque eso fue lo que me hizo fuerte. Entonces mire tan bello ese ejemplo. Hagamos de la adversidad una enseñanza. Busquemos qué me está enseñando algo malo para mí y se lo agradezco a la vida. Eso es lo que tengo que hacer yo en la carta, en el punto 3, buscar todo, agradecer absolutamente todo. Y en el punto 4, yo pido perdón también. Entonces yo le pido perdón a mi papá, a ese papá maltratador que nos abandonó y nos dejó. Papá, perdóneme también, porque en tantas noches yo deseé que te atropellara un carro, que te murieras, que no, sin que te pasara algo. O yo también te he insultado, porque yo también tengo que descargar, Mariana, mi cerebro de las ofensas que también yo di contra la otra persona. Cuarto punto, pido perdón, ¿me entiendes? Yo también tengo que pedir perdón. Cuando yo pido perdón, me estoy arrodillando, estoy aflojando mis rodillas, me estoy sanando de la artritis de las rodillas, de esos problemas de las rodillas, de la columna, porque me estoy permitiendo arrodillarme ante el perdón. ¿Sí? Termino la carta con una frase. La frase sanadora puede decir, y yo te libero, yo me libero, porque a partir de hoy yo soy una nueva mujer. A partir de hoy soy un nuevo hombre. Cojo esa carta, la leo cuantas veces quiera, porque al leer esa carta cuantas veces quiera voy a llorar, voy a resentir, pero estoy limpiando mi cerebro. Tomo una foto con el celular y la guardo. ¿Y para qué la guardo? Para después leerle y decirle, y yo sufría por esto, yo estaba enfermo por esto, casi que después le da risa y dice, venga, ¿cómo lo superé? Coge la carta, la dobla, prende un fósforo y la quema y recoge sus cenizas en un platico y con esas cenizas o las puede echar al viento y al echarlas al viento dice, suelto mis sufrimientos porque los sufrimientos hoy se han ido y hoy soy una mujer liberada, una mujer renacida, un hombre sano, un hombre renacido. O cojo las cenizas y se las echo a una matica que yo quiera y tenga en mi casa para que ese abono, esas cenizas hagan que la matica crezca. Eso es un acto de programación neurolingüística poderoso, porque le estoy diciendo a mi cerebro, acuérdate del ejemplo que pusimos en un capítulo anterior del limón, que no era cierto que yo me echaba jugo de limón, pero que mi cerebro entendía eso, porque al cerebro no diferencia entre la verdad y no diferencia entre la imaginación. El cerebro cree que yo cogí a mi papá y lo apescosé y le dije todo eso que tenía ganas de decirle, porque es que la gente dice, espérese un tantico que yo me encuentre otra vez al tipo ese que me hizo algo para decirle la que se merece, ¿cierto? Casi que yo le estoy diciendo a través de eso a mi cerebro que yo me encontré a ese tipo y le dije todo lo que se merecía, ¿sí? Con eso yo me liberé y lo liberé completamente, libero mi cerebro y ese es el verdadero perdón, Mariana. ¿Y qué cree que va a pasar después? Bueno, primero dígame cómo te parece. ¿Entendiste bien alguna duda sobre cómo es que se hace la carta del perdón?
No, ninguna. De hecho, me parece un ejercicio muy, muy bueno, necesario. Siento que crecimos y tenemos como el perdón em, como algo muy difícil y no lo tenemos como un hábito de pronto. Y siento que sí es muy necesario, es fundamental, no solo para perdonar a otra persona, sino también para perdonarnos a nosotros mismos. Siento que este ejercicio también lo podemos hacer con nosotros mismos y es muy sanador. Entonces, no, pues todo está súper claro y espero que todas las personas que nos hayan escuchado hagan esto y nos cuenten cómo les va. Mira, Mariana, lo que acabas de decir, digámosle, decirle a nuestros oyentes, nuestros seguidores, háganlo. Todos tenemos a alguien a quien perdonar. Y esa carta también me la hago para mí mismo, porque yo necesito perdonarme. Juan, yo me perdono por esto, por esto, por esto que hice. Me saco la basura yo mismo también. Me perdono y me agradezco. Serían 3 puntos cuando la carta es solo para mí. Hagamos eso. Yo sé que tú necesitas perdonar, necesitas liberarte. Háganlo y verás qué liviano se siente uno. Es como si uno soltara un peso enorme. Pero lo mejor de todo es que cuando yo perdono y me vuelva a encontrar a esa persona, yo voy a ver a esa persona desde el amor. Ya no la voy a ver desde el odio, ni desde la tristeza, ni desde el miedo, sino la voy a ver es desde el amor. Y esa persona lo va a entender. Y pasa por el lado y uno dice, ve, ¿y a esta qué le pasó? Me miró de una manera diferente y con todo el daño que yo le he hecho a esa persona no va a saber que tú la perdonaste. Esa persona va a sentir que tú la perdonaste y también lo liberas. Y a nosotros nos interesa es que nosotros sanemos. Así de sencillo. El perdón, amigos, es un acto obligatorio que tenemos que hacer y lo debemos hacer absolutamente con todos. Es la mejor herramienta liberadora y es la herramienta que nos permite sanar absolutamente de todo. Es un gran paso en el camino de la sanación y de la transformación de cada uno de nosotros. Bueno, Juan, muchísimas gracias por este capítulo. Sin duda ha sido muy, muy, muy importante y de gran ayuda para mí y para todos los que nos están escuchando. Los invitamos a que por favor hagan este ejercicio. Es muy bueno, es muy sanador, es liberador y es muy, muy importante para un proceso de sanación. Em, Como último consejo, Juan, ¿qué nos dirías sobre este trabajo de perdón? Ya para cerrar. Mariana, oyentes, seguidores, perdonar es obligatorio y es el mejor acto de perdón. No esperemos a que vengan a pedirnos perdón. Demos el paso de perdonar a través de esta metodología, de esta carta terapéutica, que es la carta del perdón, y nos vamos a liberar. Síganos en cada uno de nuestros capítulos. Mariana, ¿qué días es que estamos publicando? Recordémosles a nuestros seguidores los días que publicamos. Todos los miércoles cada semana publicamos un episodio en YouTube y en Spotify. Todos los días en YouTube y en Spotify. Spotify. Muy bien. Muchísimas gracias. Me alegro mucho. A ti, ay, bueno, dinos para dónde te contactamos, si alguna Ah, persona está interesada en la consulta, a qué número escribimos. bueno, me pueden contactar y me pueden buscar muy fácil en las redes, en Instagram, TikTok, YouTube. Ah, tengo un equipo maravilloso que maneja esas redes, encabezado aquí por Mariana, desde luego. Esas redes en Facebook, YouTube, Instagram, ahora Spotify, me pueden ubicar como Juan Eduardo Durán Durán y específicamente el episodio de podcast se conoce con el nombre de Emociones libres, sanación en movimiento. Emociones Libres, Sanación en Movimiento. Entonces, me pueden encontrar de las mismas, de formas. Juan Eduardo Durán, buscan en Spotify Juan Eduardo Durán Durán o Emociones Libres y también aparece fácilmente allí en Spotify. Y hago consulta en las ciudades de Yopal y de Bucaramanga.
se agenda a través de este teléfono que aparece aquí en las redes y en el teléfono en Spotify, que es a través de audio, no tenemos video, el teléfono es el 310-685-5656. 310-685-5656. Allí siempre hay una persona atendiendo el WhatsApp y agendamos las citas para Bucaramanga y para Yopal. Muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias a ti. Ya saben, pueden escribir a este número que aparece abajo y los esperamos en YouTube y en Spotify para que escuchen más episodios pues, de este increíble podcast. Entonces nos vemos en otro episodio.